Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy tenemos un tema que, la verdad, me tiene bastante conmocionado y que estoy seguro, a muchos de ustedes también les interesa, el accidente en el set de Ande Ercel. Sí, la increíble Ande, la que nos roba el corazón con cada papel, la que es un ícono de estilo, la que todos admiramos. Pues bien, lamentablemente tuvo un percance mientras filmaba. Y no se preocupen, no es nada que ponga en peligro su vida, pero sí un evento que ha generado mucha preocupación y del cual vamos a hablar en detalle. Así que si eres fan de Ande Ercel, si te interesa el mundo de las series turcas, o simplemente te gusta estar al tanto de las noticias de tus celebridades favoritas, este vídeo es para ti. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, a analizar lo que sabemos hasta ahora, y a compartir algunas reflexiones sobre lo que esto significa. Pero antes de que empecemos a desentrañar todo esto, no puedo dejar de recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Además, así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos, que créanme, siempre están llenos de novedades, análisis y mucho cariño por el mundo del entretenimiento. Así que ya saben, botón rojo de suscribirse y activen también la campanita para que YouTube les avise cuando subo un nuevo vídeo. Ahora sí, empecemos con el tema principal. ¿Qué pasó exactamente en el set de filmación? ¿Cómo fue el accidente? Y lo más importante, ¿cómo se encuentra Ande? Vamos a responder todas estas preguntas. Como saben, Ande Ercel es una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Su talento, su belleza y su carisma la han catapultado a la fama, y cada proyecto en el que participa genera una enorme expectativa. Actualmente Ande está trabajando en su nueva serie, y fue precisamente durante la filmación de esta serie donde ocurrió el incidente. *** Los primeros reportes y la incertidumbre ***. Según los primeros reportes, el accidente tuvo lugar durante una escena de acción. Aunque no se ha revelado la serie específica ni muchos detalles, se sabe que la escena implicaba cierta complejidad y riesgo físico. Al parecer, Ande sufrió un percance que requirió atención médica inmediata. Las especulaciones iniciales comenzaron a circular rápidamente, y las redes sociales se inundaron de preguntas y preocupación. ¿Qué tipo de escena era? ¿Qué salió mal? ¿Cómo de grave era la situación? Las noticias comenzaron a filtrarse por las redes sociales y los medios de comunicación turcos. Fotografías y vídeos cortos del set comenzaron a mostrar ambulancias y personal médico, lo que no hizo más que aumentar la ansiedad de los fans. La incertidumbre crecía a medida que las horas pasaban y no había información oficial concreta. Los portales de noticias más importantes de Turquía, como *Hurriyet*, *Milliyet*, y *Sabah*, comenzaron a publicar artículos con actualizaciones en tiempo real, pero la falta de detalles precisos solo alimentaba la especulación. La dificultad para obtener información precisa es algo común en estos casos. Las productoras suelen ser muy cautelosas al revelar detalles sobre accidentes en el set, por varias razones. Primero, para proteger la privacidad de la persona afectada y evitar especulaciones innecesarias. Segundo, para no comprometer el trabajo que se está realizando, ya que la producción de una serie es un proceso complejo y costoso. Y tercero, para evitar posibles acciones legales. *** El accidente en detalle, lo poco que sabemos ***. Los detalles específicos del accidente aún son escasos, y las fuentes oficiales han sido bastante cautelosas al revelar información. Sin embargo, lo que sí sabemos es que Ande fue trasladada a un hospital cercano para ser evaluada y recibir tratamiento. Inicialmente la preocupación era alta, dada la naturaleza de la escena y la presencia de personal médico en el set. Se rumorea que la escena en cuestión involucraba una coreografía de lucha o una secuencia de acción que requería movimientos rápidos y coordinados. Aunque no se ha confirmado oficialmente, algunas fuentes sugieren que Ande podría haber sufrido un golpe o impacto durante la filmación, lo que le causó molestias y requirió atención médica. La rapidez con la que fue atendida y trasladada al hospital sugiere que la situación fue tomada muy en serio desde el principio. *** El apoyo incondicional de los fans, un mar de cariño ***. Afortunadamente, y aquí es donde respiramos un poco más tranquilos, las últimas noticias son mucho más positivas. Se ha confirmado que Ande Ercel no sufrió lesiones graves.
Al parecer, se trató de un golpe o un impacto que, si bien requirió atención médica, no puso en peligro su salud ni su integridad física. Esta noticia fue un alivio para millones de fans en todo el mundo, quienes expresaron su alivio y alegría en las redes sociales. La noticia de su ingreso hospitalario, por supuesto, generó una ola de apoyo y cariño hacia Ande. Fans de todo el mundo enviaron mensajes de ánimo, deseándole una pronta recuperación y expresando su preocupación. Twitter, Instagram y otras plataformas se inundaron de mensajes de apoyo, con hashtags como #Get Well Soon Ande y #Andercel. Los fans compartieron fotos, vídeos y mensajes emotivos, demostrando el profundo cariño y admiración que sienten por la actriz. Algunos incluso organizaron campañas para enviar flores y mensajes de apoyo al hospital. *** El papel de los medios de comunicación ***. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los medios de comunicación turcos. Los canales de televisión y los sitios web de noticias cubrieron ampliamente el incidente, manteniendo al público informado sobre los últimos acontecimientos. Los principales canales como *Canal de *Star TV y *Show TV transmitieron noticias en sus boletines, y los portales de noticias online actualizaban constantemente la información. Esta cobertura mediática, si bien necesaria para mantener al público informado, también puede tener sus inconvenientes. La presión por obtener la primicia y la necesidad de generar clics pueden llevar a la difusión de información no verificada o a la exageración de los hechos. Es importante, por lo tanto, que los medios de comunicación mantengan una postura responsable y verifiquen cuidadosamente sus fuentes. *** La importancia de la seguridad en los sets de filmación ***. Es importante destacar que aunque el accidente fue un susto, es fundamental recordar que estas cosas pueden suceder en cualquier set de filmación, especialmente cuando se graban escenas de acción. Los equipos de producción suelen tomar medidas de seguridad rigurosas, pero los imprevistos siempre están a la orden del día. Los sets de filmación suelen ser entornos de trabajo de alta presión, donde se requiere coordinación y precisión. Los actores, dobles de riesgo y el equipo técnico trabajan largas horas en condiciones a veces desafiantes. En el caso de escenas de acción, el riesgo de accidentes aumenta considerablemente. Es probable que después de este incidente se revisen y refuercen aún más las medidas de seguridad en el set donde Ande está trabajando. La salud y el bienestar de los actores y del equipo de producción son siempre la prioridad número 1. Se revisarán protocolos de seguridad, se evaluará el equipamiento utilizado, y se reforzará la capacitación del personal. *** Reflexiones sobre la vulnerabilidad de las celebridades ***. Ahora bien, más allá de los detalles del accidente, me parece crucial reflexionar sobre la importancia de la seguridad en la industria del entretenimiento. Los actores y actrices, especialmente aquellos que se dedican a las escenas de acción, se exponen a riesgos considerables. Es esencial que se les brinde la protección adecuada y que se tomen todas las precauciones necesarias para minimizar cualquier peligro. Este incidente también nos recuerda lo vulnerables que pueden ser las celebridades. Aunque a menudo las vemos como figuras intocables, la realidad es que son personas como nosotros, que pueden sufrir accidentes y que necesitan nuestro apoyo y comprensión. La presión del trabajo, la exposición mediática constante y las exigencias de la industria pueden afectar su bienestar físico y emocional. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos, con emociones y necesidades como cualquier otra persona. Debemos mostrarles respeto y empatía, y ser conscientes de que la fama y el éxito no los hacen inmunes a los problemas de la vida. *** El futuro de Ande y de la serie, ¿qué podemos esperar? ***. En cuanto a la recuperación de Ande, lo más probable es que, como mencioné antes, se tome un descanso y se recupere completamente antes de regresar al set. Su salud es lo más importante y es fundamental que se recupere por completo antes de volver al trabajo. Se dice que Ande fue sometida a diversas pruebas médicas para descartar cualquier complicación, y los resultados fueron tranquilizadores. Los médicos le recomendaron descanso y reposo, y es probable que se haya interrumpido temporalmente la filmación de la serie para permitirle recuperarse completamente. Se espera que la actriz siga las indicaciones médicas al pie de la letra y se tome el tiempo necesario para recuperarse por completo. En cuanto a la serie, no se ha confirmado si el accidente afectará el calendario de filmación, pero es probable que haya algunos retrasos mientras Ande se recupera.
Sin embargo, estoy seguro de que tanto la producción como Ande harán todo lo posible para retomar el trabajo lo antes posible. Es probable que se reorganicen los horarios de rodaje y se ajusten los planes de producción para adaptarse a la situación. *** El impacto en la carrera de Ande, un pequeño bache ***. Este incidente, aunque desafortunado, no debería tener un impacto significativo en la carrera de Ande Ercel. La actriz es una profesional talentosa y dedicada, con una base de fans leales y una reputación sólida. Es probable que tras este incidente Ande gane aún más apoyo y cariño por parte del público. La gente se identificará con ella y apreciará su valentía y resiliencia. La industria del entretenimiento turca, conocida por su solidaridad, sin duda le brindará todo el apoyo necesario. ***, un mensaje de apoyo. Te queremos, Ande. ***. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Me gustaría enviar un mensaje de ánimo a Ande. Querida Ande, te deseamos una pronta y completa recuperación. Esperamos verte pronto de vuelta en el set, radiante como siempre, y que este susto quede solo en una anécdota. Te queremos mucho. Sabemos que eres fuerte y que superarás esto con la misma gracia y elegancia que te caracteriza. Toda la fuerza y el ánimo. ***, resumen y conclusión. Un susto con final feliz ***. Ahora, para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, hemos analizado el accidente que sufrió Ande Ercel en el set de filmación de su nueva serie. Hemos visto los detalles que se conocen hasta ahora, cómo se desarrolló el incidente y, lo más importante, cómo se encuentra Ande. Afortunadamente todo indica que no fue nada grave y que la actriz está recuperándose. También hemos reflexionado sobre la importancia de la seguridad en la industria del entretenimiento y la necesidad de apoyar a nuestras celebridades favoritas. El incidente de Ande Ercel nos ha recordado la importancia de valorar la salud y el bienestar por encima de todo. Nos ha demostrado la fuerza del apoyo de los fans y la solidaridad de la industria del entretenimiento. Es fundamental que como sociedad seamos conscientes de los riesgos a los que se enfrentan los actores y actrices, y que exijamos medidas de seguridad adecuadas en los sets de filmación. También es importante que mostremos empatía y comprensión hacia las celebridades, reconociendo que son seres humanos con necesidades y vulnerabilidades como las nuestras. ***, un llamamiento a la participación. Tu opinión importa. ***. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre el accidente de Ande Ercel. Quería mantenerlos informados y compartir mis reflexiones sobre este tema. Quiero agradecerles a todos ustedes por ver el vídeo. Su apoyo y sus comentarios son muy importantes para mí. Me encanta leer sus opiniones y saber que les interesa. Así que por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre el accidente? ¿Qué esperan de la nueva serie de Ande? ¿Creen que este incidente tendrá algún impacto en su carrera? Me encantaría leerlos. Compartan sus pensamientos, opiniones y deseos para Ande. La interacción de la comunidad es lo que hace que este canal sea especial. Y ahora, como siempre, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, me ayudan muchísimo. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.